Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo espacio de Legalmente Hablando de Total Abogados. En este espacio obviamente queremos ir conversando sobre los temas legales más recurrentes, de lo que más nos preguntan, y en materia de familia nosotros obviamente nos destacamos hace mucho tiempo y tenemos un montón de clientes que tienen muchas dudas respecto a esta materia. Hoy día vamos a revisar con Franco Caro, que es un abogado de nuestro equipo legal de familia, que es experto en la materia, y vamos a hablar de pensión de alimentos. ¿Cómo estás, Franco? Bien, Nicole, ¿y tú? Bien, todo Qué bien, bueno. gracias. Bueno, como estaba adelantándoles, la idea obviamente es que podamos hablar sobre la pensión de alimentos y obviamente la queremos enfocar un poco más hacia la pensión de alimentos de los hijos, porque si bien existen los alimentos menores que son hacia los hijos, también existen los alimentos mayores que a veces corresponden a los cónyuges, pero la realidad más común efectivamente son la pensión de alimentos hacia los hijos. Así es. Y ahí la pregunta es, Franco, ¿cómo se debería regular la pensión de alimentos hoy día en Chile? Mira, existen distintos métodos que tienen las partes para poder regular la pensión de alimentos. Perfecto. En el caso que es más común, en el cual los progenitores, los padres, padre y madre viven separados, es a través de un acuerdo, Ujú. por ejemplo, que se llega a mediación. Perfecto. No siempre la mediación es Exitosa. exitosa y se llega a acuerdo, entonces después se debe acceder a la vía judicial. Es decir, Ujú. se debe demandar la pensión de alimentos y es el juez de familia quien Perfecto. determina la pensión de alimentos que va a pagar aquel padre o madre que no vive con el hijo por regla general y para Claro. satisfacer las necesidades De del su alimentario. hijo. Súper. Ahí es importante tener en consideración que efectivamente, como tú habías mencionado, la pensión de alimentos permite en el fondo regular, o sea, permite cubrir las necesidades económicas de los hijos. ¿Y qué tipo de necesidades específicamente estamos hablando? ¿Te refieres a todas las necesidades de educación? ¿Qué es lo que se engloba como pensión de alimentos hoy Sí, día? es muy importante ese alcance porque muchas veces existe este error conceptual de pensar que alimento se refiere a alimento, únicamente como Sí, a comida, sí. digamos como sinónimo, pero se refiere a todas las necesidades que engloba la vida en sí de Ujú. un niño o de un hijo, Perfecto. que también, bueno, puede ser adolescente también Claro. o mayor, pero a todas las necesidades de la vida, es decir, debe cubrir lo que tiene relación con la alimentación, Ujú. lógicamente, con vivienda, con salud, Con con educación, educación, transporte, vestimenta, claro, transporte, todo. recreación también. Perfecto. Entonces, como todo lo que puede implicar la vida La, del hijo. la mantención, obviamente, de un estándar de vida que es el que se tenía desde siempre. Claro, la idea de la pensión de alimentos es que la separación no afecte drásticamente al hijo económicamente en Mm. su cotidiano vivir, por lo que en definitiva no depende de él, que es la Claro, separación de los padres. Entonces, en ese sentido, eso es lo que busca satisfacer la pensión de alimentos súper. y mantener al alimentario, es decir, al hijo, viviendo de una forma correspondiente a como era anteriormente de la Claro, separación, de acuerdo a su posición social, es lo que dice la ley. Es decir, obviamente no todas las personas pueden brindar la misma cantidad de dinero a su hijo, pero esto pero se debe asemejar a la vida que que tengan con los padres y que tienen los perfecto, padres. O sea, no se perfecto. podría justificar que un padre tenga una vida con gastos suntuosos y que el hijo esté viviendo Con el mínimo, modestamente, claro. como se Obvio que conocía antes. sí. Bueno, y como para entender un poco cuánto es lo que la persona tiene que pagar, porque efectivamente ya sabemos cómo se regula, que existen las instancias de mediación, de llegar a ciertos acuerdos que se ratifiquen ante el tribunal y que si es que no hay acuerdo, esto ya pasa al Al juez juez de quien lo determine, familia, sí. claro. Pero ahora tenemos que entender también qué pasa como con el cálculo, que yo creo que es la pregunta preliminar, que la gente nos dice cuánto es lo que tengo que pagar. Y entendiendo todo lo que considera la pensión de alimentos hoy día, la ley yo sé que tiene ciertos mínimos y ciertos topes, ahí para que tú nos puedas comentar un poquitito, Franco. Claro, la verdad es que no hay Una regla una así clara, exacta, exacta que le diga a la ley, bueno, que diga la ley a la persona, usted debe pagar esto, tanto, porque la claro, ley regula situaciones generales, entonces siempre va a depender del caso en específico. perfecto. En este caso, claro, la ley establece ciertas reglas que, por ejemplo, para los hijos menores, no se puede pagar una pensión que sea inferior al 40% de un ingreso mínimo mensual remuneracional. Perfecto. Y Esos son también como cientos... actualmente son como 180.000 pesos casi. Perfecto. Claro. Eso por hijo. Si existe más de un hijo, no Ujú. puede ser inferior al 30% por cada uno. Claro, son como 130 y algo, Claro, 140. en conjunto son como 270.000 pesos por dos Perfecto. hijos. Esta presunción, siempre pensando en aquellos alimentantes, aquellos deudores, padres o madres O que más. deben pagar pensión de alimentos, que no tienen ingresos formales o Ujú. perciben ingresos por el ingreso mínimo mensual. Perfecto. Siempre va a depender, como decíamos al comienzo, de las circunstancias particulares del caso. Es decir,
la capacidad económica que tenga el deudor para poder proporcionar los alimentos, la capacidad económica también, digamos, del otro padre, del otro padre que lo cuida, convive, claro, de ambos padres, y las necesidades propias del alimentario. Perfecto. Porque eso puede variar considerablemente en caso a caso. O sea, hay niños que tienen necesidades especiales, claro. O hay situaciones, obviamente que eso se revisa caso a caso, pero igual es bueno tener como ese rango, y entiendo que la ley también habla de que no puede superar en general el 50% del ingreso líquido del alimentante, ¿verdad? Claro, sí. Sí, en esos casos la ley también da ese rango como de referencia. Claro, de que no, por regla general, las pensiones de alimentos no pueden superar el 50%, es decir, más de la mitad de lo que percibe por ingresos quien está obligado, el alimentante, a pagar la pensión de alimentos. Claro. Salvo casos particulares, excepcionales, donde se debe justificar y debe ser fundado si el Tribunal de Familia da una pensión de alimentos para los hijos que sea superior a este monto. Claro. Y siempre y cuando también permita a ambas partes, digamos, vivir de una manera forma digna. Claro. Bueno, y entendemos que esto no es como un monto, la pensión de alimentos se va reajustando con el tiempo, porque obviamente el valor del dinero también cambia, y muchas personas cometen ese error porque efectivamente se quedan como con el valor inicial que tenían que pagar, así como, no sé, van a mediación o el tribunal les dice que tienen que pagar, te invento, 200.000 pesos, y la persona todos los meses paga religiosamente los 200.000 pesos, ignorando que existen mecanismos de reajuste. Ese es como uno de los principales errores que nosotros hemos visto en clientes a los cuales atendemos. Y ahí yo quería que tú nos contaras un poquitito de ese tema. Claro, sí, efectivamente existen las pensiones de alimentos que se reajustan, digamos, todas se reajustan, pero por distintos métodos. Anteriormente veíamos mucho que era el reajuste a través del IPC, claro, el índice de precio del consumidor. Sí. También lo que decía relación con el ingreso mínimo mensual. A veces las pensiones se establecían en relación al porcentaje de un ingreso mínimo mensual. Claro, y eso va cambiando en el Y tiempo. su equivalente en pesos chilenos, moneda nacional, pero eso siempre va cambiando. Obvio. Idealmente, ojalá vaya cambiando, aumentando más, claro. Obvio. Entonces, eso siempre acarrea problemas para estas personas, normalmente para quien debía pagar, no sabía que la pensión se iba reajustando de tal forma, y hasta que no se practicaba el reajuste y se verificaba que existía una deuda que en ocasiones era millonaria por no haber aplicado los reajustes. Actualmente, con las nuevas modificaciones legales, la pensión de alimentos se debe establecer sí o sí en UTM, en unidades tributarias mensuales. Y la UTM se va reajustando mes a mes. Claro. Tenemos en el portal oficial del Servicio de Impuestos Internos, donde nos van indicando mes a mes cuál es el valor de la UTM. Perfecto. Entonces ahí es la obligación del alimentante, en el fondo, de revisar, porque la pensión se va a fijar, por ejemplo, en 3 UTMs. Claro. Y esta UTM, si digamos este mes equivale a tal... Sí, monto se va modificando todos los meses. En 5 meses, en 6 meses... Va a ser distinta, obvio. Y si no se hace ese reajuste, se va a generar una deuda. Perfecto. Y yo creo que ahí está como entraste a este tema de la deuda, yo creo que es súper importante hacer presente que la gente de repente dice, pucha, en verdad ya se me está encareciendo mucho o mi situación económica se desmejora, y en vez de buscar mecanismos a veces para rebajar la pensión de alimentos, si es que esto está como llegando a un nivel que es insostenible, la gente como que decide no pagar o pagar menos. Y ahí se genera la segunda bola de nieve, el mayor problema yo creo que tienen hoy día las personas en Chile de convertirse en deudores de pensión de alimentos y someterse a muchas sanciones que establece la ley, que cada día son más severas. Entonces, ahí para que tú nos cuentes un poquitito cuáles son como las sanciones más complejas que se puede enfrentar una persona por no pagar la pensión completa o pagarla de manera fraccionada. Claro, cuando no se paga la pensión de alimentos o se paga parcialmente y no se paga íntegramente, existen diversas sanciones, diversos apremios que establece la ley, que algunos se realizan a petición de parte, es decir, de la parte que no está recibiendo el pago, claro, de la parte acreedora. Que generalmente es la mamá o el papá que está con el cuidado del hijo. Claro, o en ocasiones el hijo, cuando es mayor, claro, ya puede ejercer sus derechos por sí solo. Y hay otros que el tribunal directamente lo hace de oficio, claro, es decir, sin petición de parte. Generalmente los apremios que más se ven son la suspensión de la licencia de conducir, el arraigo nacional, orden de arresto, los arrestos también, y ahora con todas las modificaciones legales que se han creado en el último tiempo, sobre todo con lo que dice relación con la responsabilidad parental, sí, claro, y el registro nacional de deuda de pensión de alimentos, existe la posibilidad, y el Tribunal de Familia tiene la facultad y en ocasiones la obligación de hacer un procedimiento investigativo de las cuentas bancarias, de los fondos de inversión,
financiero de los deudores. Claro, como si tiene plata en la cuenta corriente, Claro, en algún fondo mutuo, incluso con los préstamos. claro, O sea, realmente las personas solicitan créditos, que nos han llegado casos, personas que solicitan un crédito y que automáticamente cuando le llega el crédito, el Tribunal de Familia ordena que ese fondo se retenga claro. para pagar la deuda de alimentos. Claro, se puede retener ciertos fondos hasta ciertos porcentajes, eso igualmente va a Obvio. depender del monto Ujú. que se pide el crédito, etcétera, pero existe esa posibilidad de que el tribunal como medida cautelar decrete la retención de De fondos que se fondos encuentran en instrumentos en financieros. instrumentos financieros. Claro. Sí, Sí, ese es como un tema, bueno, un tema nuevo que lo hemos abordado como bastante en el último tiempo, que tiene que ver con la ley de pago efectivo, donde el tribunal se pone en un rol mucho más activo y como de investigar este patrimonio, situación que antes como que era la persona que tenía que exigir los alimentos la que estaba como haciendo las averiguaciones permanentemente para ver dónde había un fondo para poder retenerlo. Así que ese obviamente es un avance importante y que llama a la responsabilidad de las personas en, obviamente, tener esta situación regularizada y obviamente al día. Y si es que no la tienen, la idea es que busquen asesoría, que puedan evaluar alternativas para poder salir de esta deuda, porque existen ciertas acciones de cumplimiento y acuerdos que se pueden llegar entre las partes, ¿cierto, sí, Franco? por supuesto. Siempre queda la opción para las partes de poder conversar, de poder Ujú. negociar e intentar arribar a acuerdos para poder solucionar estas situaciones. Claro. De hecho, ahora se establece expresamente que a través del Tribunal de Familia el deudor puede ofrecer a través del tribunal una ¿Mm? solución de pago, una fórmula de pago que siempre tiene que ser sí seria y Sí, que pueda garantizar que efectivamente se realice este pago. ese Y cumplimiento. si la contraparte está de acuerdo, está llana a llegar a esta fórmula de pago, no hay ningún problema, que eso Claro. se pueda regularizar y cumpliendo ese nuevo acuerdo, la persona se exime de todas las demás sanciones y consecuencias que puede Claro. traer el incumplimiento. Obvio, eso es súper importante y a veces que también es como paradójico, porque muchas veces las mismas sanciones que se le imponen a la persona que tiene que pagar alimentos, que tiene una deuda, son incompatibles con el trabajo y al final como que se va generando un problema mayor porque, por ejemplo, si una persona le retiene la licencia de conducir y trabaja con su vehículo, ya sea porque trabaja en transporte o una persona que le genera un arresto nocturno y trabaja de noche, son situaciones que al final igual pueden perjudicarlo en la posibilidad de recibir ingresos y poder solucionar su situación obviamente de deuda de pensión. Así que, bueno, como lo mencionamos anteriormente, hacemos ese llamado obviamente a informarse. Yo creo que el tema de la pensión es la obligación legal más importante porque tiene que ver con la corresponsabilidad con los hijos. Así que les agradecemos a ustedes también el espacio por obviamente escuchar a Franco, que tiene un montón de experiencia ya en esta materia y que obviamente sigan vinculados a nuestro contenido. Muchas gracias. Gracias, Franco. Nada, Nicole. Mm.